1945 fue un año muy importante para la humanidad, ya que ese año finalizó la mayor contienda bélica de la historia. Con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo armamentístico. La Segunda Guerra Mundial. Tan solo unos años después de concluida esta guerra, nace en la Ciudad de México Andrea Elena Gold Morgan, la segunda hija del matrimonio conformado por los estadounidenses Myron J. Gold y Betty Morgan. Actualmente, Andrea es reconocida por su excelente labor como tanatóloga y terapeuta infantil, radicando en Morelos desde hace ya más de 10 años. Mis papás se conocieron en la Segunda Guerra Mundial. Ellos, cuando es el ataque a Pearl Harbor, pues en Estados Unidos todo el mundo va a la guerra, los jóvenes, y mi mamá era enfermera en ese momento y mi papá tenía el deseo de ser médico, era paramédico en un barco. Entonces se suben a un barco y debajo del Golden Gate Bridge en San Francisco mi mamá está hiper mareada. Mi mamá viene de un pueblito, entonces nunca se había subido a un barco y está verde. Y mi papá tenía un sentido del humor de aquellos y entonces se acerca a mi mamá y le dice, mira, si no tomaras tanto, no vomitarías. Y claro, ella que era una persona que no tomaba y nada por el estilo y sintiéndose muy mal, finalmente mi papá la ayuda, le da Dramamine o lo que le tenía que dar y estaban muy, muy fuertes las aguas, todo entraba agua y todo lo demás, les lleva cobijas y todo, y ahí se inicia esa relación. Papá le llevaba libros y bueno, ahí se enamoran. Se casan en Nueva York y llegan a México solo en una plena aventura, no venían con la decisión de quedarse. Se van a Centroamérica, regresan y mi mamá y mi papá empiezan a decir pues que les gusta. Realmente era un México muy pristino, claro, con los volcanes, con una serie de cosas. Empiezan a aprender a hablar en español, ¿no? Y ya estudian aquí sus maestrías y se quedan. En ese tiempo mi papá empezó a dedicarse a escribir y entonces empezó a escribir guiones de cine y a buscar obviamente quién le patrocinara, quién le produjera sus películas. Y así empieza todo su trabajo en México, haciendo realmente cine y haciendo tele. Sus primeros programas fueron de televisión, de cuando yo era chiquitita, era Nera la Pirata y algunas personas un poco mayores que yo todavía se acuerdan de esos programas que hacía mi papá para niños. Y a lo largo de su vida, a lo que se dedicó realmente fue a escribir para cine. Hizo mucho cine y algunos documentales muy interesantes, viendo cosas culturales, la vida de Nefertiti o la vida de Sócrates o de Galileo, que fueron como documentales muy, muy interesantes, y todas sus películas que eran básicamente o muy, muy chistosas, porque mi papá tenía muy buen sentido del humor, o películas un poco de aventura, eran más que nada, ¿no? Y mi mamá se dedicó primero a lo que ella decidió era que necesitaba México una buena escuela de enfermería. Entonces ella se dedicó desde muy, muy al llegar, abrió la escuela de enfermería del ABC Hospital, la escuela, el hospital inglés aquí en México. Entonces ella era enfermera en el primer piso y ella era la directora de la escuela. Después la conocen y le dicen que por qué no va a administrar el Hospital Shriners para niños. Este hospital es una absoluta maravilla donde tratan a niños con todos los problemas ortopédicos de columna, de cadera, de erradicar polio. En esa época todavía había polio en México y se dedicaban a hacer campañas para erradicar polio en México.
Y mi mamá administró ese hospital más o menos 29 años de su vida hasta que ya se jubiló. Mi infancia fue realmente feliz, una situación de mucho juego, ¿no? O sea, de tener a la familia, de ser medio traviesa, de hacer hiper travesuras en mi casa. Y travesuras quiere decir como subirte, ser un poco intrépida y subirte a la azotea y caminar por filitos ahí, que cuando tu mamá lo veía se peluznaba y todo lo demás. Entonces, siempre obviamente tu parte educativa, porque es muy importante, como estudiantes buenas, ¿no? Mi hermana y yo, pero mi hermana siempre un poco mejor que yo en la escuela. Y en las tardes teníamos permiso de jugar, de realmente jugar con todos nuestros amiguitos. Entonces hacíamos limonada y galletas y las vendíamos, o jugábamos a las princesas, o invitaba a mamá, o nos dejaba invitar a nuestras amigas a la casa, y amigos además, y jugábamos mucho. Ahora, de chiquillas, mi mamá y mi papá tenían mucho interés en que nosotros tuviéramos también cultura, ¿no? Entonces tuvimos muchos años de ballet, por ejemplo, las dos, de ballet también, de baile folclórico, clases de piano, y más adelante mi papá me enseñó mucho a hacer doblajes de películas y doblajes de anuncios, ¿no? Entonces siempre me dirigía a él, era muy buen, ay, qué énfasis, pero era muy buen director, entonces lograba que yo pudiera hacer doblajes muy bien hechos, de comerciales, de cine, de cosas así. Andrea considera que su infancia fue marcada de manera significativa por el talento artístico de su padre. Sin embargo, al llegar a la adolescencia, comenzó a valorar el trabajo que su madre hacía en los hospitales, enfocándose principalmente a atender a los niños enfermos. Estando estudiando Gestalt para ser terapeuta Gestalt, una de mis maestras estaba tomando tanatología y nos contó de la maravilla básicamente que era la tanatología, lo que tú podías lograr con las personas en ello, qué rápido podías hacer ciertas cosas. Ella sí lo contaba, ¿no? Qué rápido podías llegar a sus emociones por el estado en el que la persona se encontraba en esos momentos. Y ahí se despertó como la semillita, ¿no? Como la curiosidad. Poquito después de eso fallecieron mis padres aquí en Cuernavaca, y en el cuidado de ellos, que yo tuve la fortuna de cuidar de ambos padres hasta el último minuto de sus vidas, veía el proceso como natural, lo veía como es parte de la vida, no sin dolor, pero no como una tragedia, sino como una parte natural de la vida. Entonces ahí decidí que era importante estudiar tanatología para darles calidad de vida a las personas cuando estuvieran en estos procesos naturales de la vida. La tanatología es una disciplina cuyo campo es el de todo conocimiento humano sobre lo que es el morir y la muerte, aportando todo el apoyo y la comprensión al ser humano que vive la amenaza devastadora de la muerte con el fin de construir mejores alternativas ante la vida, nuestra propia vida. La consideran como algo muy valioso, ¿no? Mi hermana me dice que ella, que es toda ciencia, ¿no? Que realmente se dedica mucho a la ciencia, me dice que no podría con esto, porque tú tienes que decidir qué vas a hacer con tu vida, ¿no? Y ella siempre me dice, no, tu trabajo yo no lo haría. Lo admiran o lo valoran, más que admirarlo, valorarlo por necesario, ¿no?
pero no por no como de, ay, yo lo quisiera hacer, no, no tiene nada de eso. Todos ellos me dicen, yo no sé cómo le haces. Yo tengo un hijo y mi hijo tiene 21 años y él es pues un ser humano muy centrado, es alguien muy importante en mi vida, estudiando y haciendo las cosas que él hace. Pero justo él, por ejemplo, en toda esta parte de la tanatología, no quiere que le cuente nada. No lo debo de contar, es todo muy confidencial, todo lo que sucede, tanto en una terapia como en una sesión tanatológica. Sin embargo, si tú muy ligeramente dices, ay, hay una persona que tiene fulana cosa, inmediatamente dice, no, no quiero saber de eso, mami, de eso no me cuentes absolutamente nada. Mientras le cuentes algo bonito, todo va bien, pero de una cuestión difícil, no. Y entonces por eso también mi hermana me dice, yo no podría hacer tu trabajo. Andrea ha necesitado de gran preparación, valor y fuerza para ver la muerte desde una perspectiva diferente y transmitirlo a sus pacientes terminales y a los familiares de estos de una manera clara y confortante. No obstante, su primera experiencia como tanatóloga fue para ella sumamente especial y sorpresiva. Fíjate que la primera preparación y fue bastante inesperada, porque una cosa es escucharlo y otra cosa es vivirlo. La primera preparación que tuve realmente fueron mis papás, porque como todo mundo yo creo que ese momento uno no lo imagina, pero cuando tú lo vives y ya es tangible para ti, ya está ahí y ya está sucediendo, y cuando tú ves que tú no te desmoronas y que la vida puede continuar y que honras a tus padres en ese sentido, pero que no es el final de absolutamente nada, ahí fue mi primera preparación. Ya después contacto a Rosario, a la doctora Rosario Méndez, ella tiene toda la estructura para dar clases de tanatología y ahí se da una preparación humanista muy valiosa. Las cenizas de mis papás, bueno, obviamente ellos decidieron ser cremados y siempre tienes que respetar lo que esa persona decide, ¿no? Y yo decido ponerlas juntas. Y todavía en esa decisión de que estén las cenizas juntas, con mi hermana tengo que decidir a dónde las vamos porque ya pasó el proceso de juntarlas, ahora a dónde las vamos a dispersar, porque mi más grande intención es ir a lugares donde estuvimos todos juntos, por ejemplo Puerto Vallarta, porque en Puerto Vallarta fueron de esos viajes que, ay, ¿por qué no este fin de semana nos vamos? Y nos íbamos con ellos a caminar, a platicar, a todo lo demás, y yo creo que ahí va a ser el lugar para ir a depositarlas, o allá, o ir en algún lugar significativo en Estados Unidos, y ahí. Ya han pasado casi 3 años desde el fallecimiento de Betty Morgan de Gold. Sin embargo, Andrea encontró una manera peculiar de recordarla y sentirla presente en cada instante de su vida. Cuando falleció mi mamá, obviamente, bueno, con todas tus amistades y todo, flores y coronas y todo esto, y trajimos parte de eso ese mismo día a la casa. Se fueron marchitando, pero yo decidí quedarme con algo que me pareciera todavía muy representativo de ella, de tantas cosas de ella, y son estas flores que están aquí. Ya llevan 3 años aquí y poquito a poquito se van cayendo, pero yo las tengo en una alta estima, las veo todos los días, porque son una como partecita de ese momento tan importante y significativo de la vida. He de irme ya. No te vayas. No tengo más remedio.
Sí, los niños en cierta medida sí es un tema tabú y depende mucho de cómo lo manejen los papás. Pero curiosamente, realmente curiosamente, los niños son más como abiertos y más rápidos a veces para comprender ciertas cosas porque no las ven con la misma pesadumbre que las vemos nosotros. Y si nosotros les transmitimos esa pesadumbre, entonces vamos a cometer un cierto error con ellos. Entonces, trabajar tanatología infantil es muy importante. Trabajar los duelos de los niños, de sus animalitos, de algo que les haya pasado. Pero la tanatología infantil es tratar de entender cómo el niño percibe la muerte, cómo hace él su propio duelo, a través de dibujos, a través de una serie de diálogos con el niño. Y tiene la otra parte de trabajar en los hospitales. ¿Cómo puedes tú estar con un niño que está viviendo todo su proceso, donde puede estar pasando por los mismos, enojo y todo lo demás, donde tú le vas a leer o le llevas a un juego o sus dibujos cómo son y trabajas con eso con ellos? Entonces es una labor para que el niño también pueda llegar a su propia paz. Por eso es que me gusta hacerlo, porque creo que es importante llevarlos a ese punto de su vida, ¿no? Con un chiquito, no quiero decir su nombre nada más por cualquier situación, un niño de 8 años que había perdido en ese momento sus piernas, ¿no? Y yo me acerco a él y empezamos a trabajar. Bueno, había perdido sus piernas por un proceso de cáncer en los huesos. Entonces, yo iba y leíamos y platicábamos y hacíamos una serie de cosas. Y diario, no era diario el contacto, pero el tiempo que sí fui todos los días, le preguntaba yo cómo sentía esta parte de haber perdido sus piernas, ¿no? Y me decía, ¿sabes, Andrea? No me importa. Y yo decía, bueno, ¿es un proceso de negación? ¿Hay resistencia? ¿Qué está pasando aquí? ¿O es genuino, no? Y me decía, mientras yo pueda estar con mi familia, mientras tú vengas y podamos hacer juntos, yo no las necesito. A mí me parece una lección impresionante porque hicimos el duelo, o sea, trabajamos con el duelo de haberlas perdido, ¿no? Y una vez llegado a él, a esa aceptación de que él estaba, pero todavía estaba la esencia de él, todavía él seguía siendo quien él era. Sus piernas no eran él sigue siendo quien es. Y entonces cuando él te lo puede decir en palabras y te puede decir, ¿sabes qué? No me importa. ¿Sabes por qué no me importa? Porque mientras venga mi mami, mi papi, mi hermanita y vengas tú a jugar conmigo, yo estoy bien. Entonces aprendes de ellos muchísimo, muchísimo. Además de la tanatología, Andrea también gusta de dar terapias a adultos y niños, así como participar como ponente en conferencias dentro y fuera del estado. Decidir cuál de estas actividades es la que más le agrada es una elección difícil, ya que el simple hecho de ayudar, eso es lo que a ella le apasiona. Con las maracas hacemos más que nada ritmo. Trabajo con niños en terapia de juego, trabajo con adultos en terapia, trabajo con los niños que tienen problemas de aprendizaje, doy conferencias, hago show con las conferencias, me encanta todo eso. Entonces es como ir viviendo cada una de las cosas en su momento, sin elegir cuál me gusta más y cuál me gusta menos, sino elegir la que en ese momento toca, es hacerla y gozarla en ese momento. Por eso considero tan importante, así universalmente, que la persona pueda elegir y no se le imponga qué quiere en la vida. Y si están confusos, hay que darles ese tiempo de confusión hasta que decidan qué es lo que realmente quieren hacer. Una vez que tú eliges, porque es de por vida, aunque pueden haber cambios en la vida, ¿no? Pero si es de por vida, que sea lo que más te gusta a ti hacer. Ese contacto con las personas es tan importante.
Viviendo día a día en constante contacto con la muerte, Andrea nos confiesa si ella de manera personal ha podido superar ese temor natural que en su gran mayoría sentimos hacia la muerte. Mira, te mentiría si yo te dijera que no le tengo miedo, pero el miedo ha disminuido de una forma impresionante, ¿no? O sea, de haberle tenido miedo, ya habiendo vivido los procesos que he vivido, se ha disminuido muchísimo. Yo no puedo saber cómo es ese último momento. Ese me parece no con miedo, sino como un rotundo, no sé, no sé qué pasa en ese momento. Pero miedo como tal no, me da curiosidad. Te puedo decir que a la larga del tiempo he aprendido a tener curiosidad alrededor de ello. Miedo no como antes, pero no puedo decir que ya lo eliminé completamente, por la simple razón de que no lo he vivido, ¿no? Entonces no sé ahí cómo voy a reaccionar. Sí les quiero comentar que la tanatología es nuevo, es como un término que todavía no es así como muy en la boca de todo el mundo, pero es un trabajo muy valioso el que se puede hacer en él. Me gustaría mucho transmitirles no tener miedo ni al término ni al proceso, ¿no? Y en términos de mi propia vida y de lo que me gustaría es como decirle a todo el mundo vivir su vida plenamente, cada día de verdad vivirlo como si fuera el último, porque no sabemos qué va a venir después. Entonces cada día es vivir en el presente, hacer todo lo que tengamos que hacer, hacerlo con una bella actitud y realmente vivir en el presente. Cuando vivimos en el presente, todo se da como de una forma no nada más fluida, sino de una manera casi mágica.